Son 9 de la mañana con 7, 9 de la mañana con 7 en Radio Capital, la historia del Perú importa. Varias veces hemos conversado de este tema y siempre vale la pena seguir conversándolo, ¿no? Cuando uno tiene una vida especial, con una vida casi única, cuando uno en determinado momento de su vida se la juega y de repente la pierde por los demás, se convierte en un héroe. El máximo héroe del ejército del Perú es Francisco Bolognesi, y este año vamos a celebrar, a conmemorar el bicentenario de su natalicio. Y para conversar del tema de la vida y obra de Francisco Bolognesi hemos invitado al coronel del ejército peruano, Enrique Cargurevich. Él es director de la Comisión de Historia del Ejército, y a Segundo Galvez, historiador del Ejército del Perú. ¿Cómo está, coronel? Gracias, Philip, por la oportunidad. En el marco de las celebraciones por el bicentenario natalicio de nuestro patrono, el coronel Bolognesi, enviamos el saludo fraterno del señor general de Ejército, Luis Humberto Ramos Hume, comandante general del Ejército. Quiere saludarte y estamos muy contentos de estar en este espacio tan importante de difusión. Nuestro mensaje es claro, es concreto y a la vez es profundo. Celebrar 200 años de Bolognesi significa difundir los valores que él representa en su legado. Valores que abarcan, bajo el lema "tengo deberes ahora que cumplir", a toda nuestra sociedad. No estamos hablando simplemente de cumplir los deberes una persona que viste el uniforme. Estamos hablando de cumplir los deberes un padre honesto y honrado que se levanta todos los días en la mañana y después de tomar su desayuno se dirige a su trabajo y lo cumple con eficacia, con eficiencia. Estamos hablando de un comunicador social que transmite un mensaje con verdad. Estamos hablando de todos los peruanos que tenemos deberes sagrados que cumplir diariamente para con nuestra familia, para con nuestro país. Creo que en estos momentos, en las circunstancias que vivimos, tener deberes sagrados que cumplir es un compromiso para todos los peruanos. No solamente los que vestimos uniformes, sino todos los peruanos. Son 9 de la mañana con 9. Señor Segundo Galvez, todo el mundo sabe cómo murió Bolognesi, ¿no? En la batalla de Arica, defendiendo el morro que era nuestro en ese momento. Pero ¿dónde nació? ¿Cómo vivió? ¿A qué se dedicaba? ¿Hijo de quién? Estamos hablando del año 1879, o sea, estamos hablando hace un mar de años, y el Perú era libre desde el 1821. ¿Quién era el papá, la mamá, el abuelo de Bolognesi, que es un apellido italiano? Así es. Recalcar este hecho, por ejemplo, de que es un peruano de segunda generación. Sin embargo, tendrá ya muy dentro de sí esa identidad con el territorio, con la patria. Él nace pocos años antes de la independencia, sí, hijo de migrantes italianos, y nace el 4 de noviembre de 1816, y él empieza a vivir en el momento que también nace la República. El marqués de Montemira, que es quien entrega Lima a San Martín y está presente en el tabladillo el 28 de julio de 1821, fue su padrino de bautizo cuando él fue a los 4 días pues bautizado en una iglesia de Lima, en la de San Sebastián. Y ya tiene 8 años cuando él escucha los clarines de la victoria de Junín, de Ayacucho. Luego hace toda su niñez en Arequipa, en donde la familia tiene que trasladarse, e incluso participa él de las actividades económicas a las que se dedica su padre. Su mamá era arequipeña. Sí. Su madre. Su madre es una matrona arequipeña, y se dedica desde muy joven a las actividades comerciales.
Es ahí donde, por ejemplo, aprende el idioma francés, es dependiente de una casa comercial francesa, en donde además por una gran habilidad matemática le permite tener un puesto significativo, y luego después, cuando deja de ser ya dependiente de esta casa de exportación internacional, dedicarse como un buen ciudadano productivo a internarse en las selvas del Carabaya, del Madre de Dios, de la selva del Cusco. O sea, por lo que yo puedo Para- colegir, señor Segundo Galvez, Francisco Bolognesi no era un tipo que había nacido en Lima, pero no era un limeño, era un tipo que había crecido en el sur y había crecido dentro del Perú en las épocas donde no había carretera panamericana, no había televisión, no había teléfono, donde ir no sé, de Moquegua a Tacna era un viaje, pero ir de Moquegua a Tacna o ingresar a Madre de Dios era pues una travesía al lomo de acémila, le hace caballo, ahí no había moto ni motoneta. O sea, Era una persona que no le asustaban los desafíos, ¿no? No, Digámoslo o sea, así, ¿no? era un provinciano enfrentaba crianza. los desafíos. El mar permitía el cabotaje, y pensar esa ruta, por ejemplo, desde la ciudad de Arequipa hasta la selva del Carabaya para extraer chinchilla, para extraer coca, para extraer diversos productos de la selva que eran muy cotizados en la Chinchona, por ejemplo, le permitió acrecentar una empresa familiar que Era un hombre de buen pasar, era un hombre, era un hombre de recursos. buen pasar. Vamos a El decir- padre muere muy joven y él tiene que quedar al frente. Era un hombre de la empresa clase familiar. media alta, llegó a ser un aristócrata como sí lo No, fue Alfonso Ugarte. No podemos decir aristócrata, porque era un hombre que siempre labró su vida en base al trabajo. Correcto. 9:14 como yo he leído la historia y como me entero de la historia y la situación de la defensa del Morro, que se lo habían encomendado como su orden máxima a Francisco Bolognesi y a quienes lo rodeaban, Francisco Bolognesi tomó una decisión dura al decir: yo me voy a quedar acá y moriré hasta quemar el último cartucho. Según lo que yo tengo entendido, no había muchos cartuchos que quemar, la superioridad de los chilenos versus los peruanos era 5-1, 6-1, y la verdad es que fue el suicidio más largo de la historia. Bueno, partamos de un contexto mundial. Si tú entras a internet, Philip, vas a observar las 3 defensas más heroicas de la historia de la humanidad. Empezando por la defensa del desfiladero de las Termópilas a cargo de Leónidas con sus espartanos. Tienes luego la defensa del Alcázar de Toledo por el coronel Moscardó, dentro del contexto de la Guerra Civil Española. Y tienes la defensa de Arica a cargo del coronel Francisco Bolognesi. ¿Qué nos indica esto? Que no solamente el significado de la defensa de Arica está referido o está materializado en el legado del ejército peruano, sino está materializado en toda una nación que no se rinde ante una situación adversa. Eso creo que es el legado que nos deja Bolognesi. Y tal es el caso que años después, en el contexto de la guerra ruso-japonesa, cuando cae Puerto Arturo, el puerto principal, ¿no? La ciudad llave en esa estrategia, dice pues el encargado del ejército, dice: si hubiéramos tenido un Bolognesi realmente, Puerto Arturo no se hubiera rendido. Entonces ya Bolognesi pasa a ser un prototipo de honor, de valor a toda prueba, ¿no? Viendo ese contexto internacional y nacional. Entonces, pero más allá que una batalla, más allá que la defensa del honor de las armas peruanas, como repito, es la profundidad del legado de Bolognesi lo que nos da esa vigencia, esa actualidad, ¿no? A través de las palabras que, como ya dije, menciona. Vámonos a la pausa en Radio Capital, nuestra historia importa. Vamos a seguir conversando tanto con el coronel Gargurevich como con el profesor Segundo González con respecto a un hombre, Galvez, que ya estaba retirado, que él podría haber aflojado, se hubiera podido ir loco, no tenía ninguna obligación de regresar a las armas, ni de meterse a pelear por algo que a la hora de la hora no era tan suyo. Era hijo de un italiano, ya tenía plata, estaba retirado, era un hombre que para su época era un anciano. Así es, sí. Él podía hacerse loco, y no lo hizo. Y sabía días antes que lo iban a matar.
Y hay documentos que prueban que él sabía que se iba a morir. Y se murió por nosotros. 9:17, pausa en Radio Capital, la vida y obra de Boloñés importa. Doy gracias al cielo por Son 9:21 a.m. Yo lo puedo decir, no lo puede decir el coronel Gargurevich ni el comandante general del ejército. Grave error de Ollantaytamala Tazo el no haber exigido en la currícula nacional que todos los niños de colegios nacionales, cuando menos, y privados, vayan al cine a ver Gloria del Pacífico, la mejor película peruana del año pasado. Usted tiene que haber ido, yo fui a ver Gloria del Pacífico. 5 veces lo hemos visto. Que la han boicoteado, intereses chilenos en el Perú y de peruanos traidores por un poco de plata, vamos a decirlo claro. Gloria del Pacífico te cuenta la vida de Bolognesi en sus últimos días y en la toma de los chilenos del Morro de Arica. Pero la película es tan buena, tan bien hecha, tan realizada, es una película de época, que cuando termina la película, le tiene que haber pasado a usted, coronel, usted que es un hombre hecho derecho, uno voltea y ve la gente con lágrimas en los ojos. Las 4 veces que le he visto, 5 veces que le he visto, he salido llorando. Llorando de emoción, de impotencia, de fervor patriótico, sentimientos entremezclados. Yo vengo de una estirpe militar, 4 generaciones, mi bisabuelo peleó en la guerra con Chile, entonces te puedo decir en carne propia lo que es eso. Decir que simplemente los vecinos del sur no nos ganaron la guerra, nosotros la perdimos, porque no estábamos unidos. Y fíjese, ¿no? la película Gloria del Pacífico la hace también un peruano de tercera generación, que es Oganés, que es descendiente Juan Carlos Oganes. de Juan Carlos Oganes, que es descendiente de japoneses, pero que su padre militar. Así es. Estamos en línea con el señor Cam, que tiene apellido chino y que también está haciendo un documental de Bolognesi. Estamos en línea aquí que ya, estamos con Luis Enrique Cam. Luis Enrique Cam, muy buenos días. Philip Butters, tu opinión importa. Buenos días, Philip. Muchas gracias por la invitación, por la conexión para opinar sobre nuestro héroe, Francisco Bolognesi. ¿Por qué hacer un documental de la vida y obra de Francisco Bolognesi? Tú eres documentalista, podrías haber hecho un documental sobre cualquier otra cosa comercialmente más aceptada, más aún sabiendo de todas las trabas que tuvo Anés para la difusión de su película. Bueno, porque es importante conocer más aún la vida y la trayectoria del coronel Francisco Bolognesi. Nosotros tal vez podemos conocer los monumentos, la presencia que tiene en los espacios públicos, pero desconocemos realmente lo que fue, no solo su epopeya en el Morro de Arica, sino también pues toda la trayectoria y los momentos dramáticos que tuvieron que vivir él y los oficiales y los soldados que lo acompañaron en la guarnición de Arica desde la batalla de Tacna del 26 de mayo hasta el 7 de junio se producen una serie de hechos, de acontecimientos que van marcando muy fuerte esa decisión de querer resistir y de enfrentar al enemigo hasta quemar el último cartucho. O sea, hay muchos elementos muy importantes en la vida del héroe que son desconocidos, pienso yo, por la mayoría de la población. Es verdad, tiene una vida muy azarosa, el tipo estaba retirado, el tipo regresa a el ejército y se pone a las órdenes de una serie de personas que también tenían una vida hecha. Por dar un ejemplo, Alfonso Ugarte era un millonario tarapaquino. O sea, la familia de él era el dueño de los mayores industria del salitre de Tarapacá. Tenía un ejército propio. Las hermanas ya se habían ido a Europa. O sea, el propio Alfonso Ugarte se podría haber ido y se quedó con Bolognesi y asumió el liderazgo de Bolognesi. Así es, y no solo Alfonso Ugarte, Ramón Zavala, también otro joven aristócrata que decidió quedarse y armar su propio batallón. Y la guarnición de Arica representa a los pobladores de esa zona del sur, pero también inaugura de alguna forma la defensa de los civiles, porque después de la derrota de la batalla de Tacna, donde pelea el ejército oficial, el ejército de línea del Perú, en Arica, pues la mayoría son
de la Guardia Nacional, o sea, es decir, civiles que defienden el territorio patrio. Correcto. Yo te agradezco por estar con nosotros, por dedicar tu tiempo y tu esfuerzo a la difusión de la historia del Perú. Son 9:26. Yo exagero, de repente, ¿no? De repente sí, profesor Gálvez, cuando digo que Bolognesi sabía que se iba a morir, que era prácticamente imposible el poder soportar y repeler a los chilenos, porque estaba, pues, no era contra la espada, contra la pared, era la espalda contra el mar, era un espacio muy pequeño. ¿Cómo dice la historia? ¿Cuántos más eran los chilenos? ¿Es cierto o no es cierto que el parque, la munición que ellos tenían es muy pequeña? E inclusive los rifles del ejército del propio Alfonso Ugarte eran de calibre diferente a los de Bolognesi. ¿Cuál era la situación histórica real? Bueno, tenemos una situación así descarnada y dura, 7.000 contra 1.650, 7.000 chilenos contra 1.650 defensores. Y Bolognesi aquí lo que es la idea del militar disciplinado, ha recibido una orden, tiene que defender esa plaza que es vital para, incluso ya perdido el sur, ¿no? Garantizar que haya todavía una puerta de salida de Bolivia hacia el mar y tal vez tener un puerto artillado que era prácticamente desde el mar imposible de tomar. Pero está la magnitud de fuerzas que tiene al frente, que él sabe que es inútil el sacrificio, y lo que él quiere hacer es legar un ejemplo para la posteridad, porque aquí hay un asunto para un historiador bien claro. Cuando uno hurga en el pasado, no es para conocerlo por conocerlo, es para entender el presente. La historia es para prever el futuro y decirnos que los hombres peruanos, militares o civiles, debemos de ser de esa estirpe de nunca arrugarse. Nunca... Son 9:28, coronel Gargure. Ya le pregunto como militar. O sea, usted está haciendo Escuela Superior de Guerra, usted sabe de lo que es... Ya hace algunos años. Ya hace se acabó de terminar años, el CAE en la maestría. Sí. Correcto, pero cuando uno hace una Escuela Superior de Guerra, uno estudia la guerra como un fenómeno real, es decir, cómo se mata, cómo se defiende, qué cosas son los suministros, qué cosas son los flancos, debilidades, de fortaleza del enemigo, sabes cómo se utilizan las armas, en fin. O sea, no es que vamos a la guerra como en las películas, la guerra se estudia y la guerra se desarrolla de manera logística. Hay una ciencia que es la polemología. Entonces, que este señor Bolognesi se daba cuenta de la situación más que un civil. Así es. O sea, cuando va el mayor de la Cruz Salvo, el chileno, y le dice, entrégate porque te vamos a matar. Él sí sabía que no era una amenaza, sí lo iban a matar. ¿Qué tiene que hacer un coronel como Bolognesi en el momento que está ahí? Bueno, quería aprovechar estos segundos para comentarte que Bolognesi no era una persona improvisada como mucha gente cree, ¿no? Él desde 1853 ya ingresa en la Guardia Nacional a un regimiento de caballería como segundo jefe. Al año siguiente ya hace efectivo su ingreso al ejército como segundo jefe del Batallón Libre de Arequipa. Y ya en 1858 era coronel efectivo, ¿no? Llámese con la totalidad del grado. En 3 oportunidades, 1860, 1865, 1862 y 1865, es enviado a Europa. Era una persona de una probidad increíble, de una honestidad a toda prueba, y él es el que trae el armamento que se emplea en el combate del Callao. Entonces estamos hablando de una persona muy importante para el ejército. Lamentablemente, por cuestiones políticas, en 1870 pasa a la condición de indefinido, lo que quería decir que continuaba en el ejército, pero no podía hacer uso de su grado y de su rango. Entonces, ante esa situación, Bolognesi, como muchos otros oficiales, decide pasar al retiro. Y vuelve algunos años después, ya con la declaratoria de la guerra que nos hace Chile, y desarrolla todas las acciones de la campaña del sur. Tenemos una llamada en espera, 1000 disculpas por la demora. Aló, buenos días, tu opinión importa. ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, Felipe? Con David. Sí, David. ¿Qué tal?
Una consulta. Mira, yo la verdad te digo, he leído muy poco sobre Francisco Bolognesi, ¿no? Pero tengo una curiosidad. Me gustaría saber cómo este tema se aborda en el colegio y en la universidad, porque por lo poco que entiendo es un héroe. Entonces, me gustaría entender si en el colegio se le da la importancia. Correcto, muy buena ¿no? pregunta. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el profesor Segundo Gálvez. En el colegio esto pasa en un bimestre, en una semana, en 3 días. No se le da el peso, ahora peor, a la historia del Perú. Insisto, ¿qué dio haber hecho este señor que se llama Ollanta Humala Tazo? Él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ya sé que usted lo tiene que defender, pero acá no lo tengo que defender yo, pues. Él la debió obligar a que esto se reparte de manera gratuita en todos los colegios y que vean esta película en todos los colegios del Perú. Porque si alguien no tiene plata para el cine lo puede entender, pero el Estado sí tenía plata para convertir esto en un CD, un DVD y pasarlo en los colegios, porque la película Gloria del Pacífico lo explica prácticamente todo. Vamos a una pausa y vamos a ver qué pasa en los colegios, si la gente sabe o no sabe del tema. Y les voy a leer la carta que Bolognesi le escribe a su señora el 22 de mayo. ¿Qué día muere Bolognesi? 7 de junio. Poquito, a 15 días de su muerte. Le manda una carta a su señora. Lo escribe, póngase a pensar usted que sepa que se va a morir. Y le manda una carta y se despide de su señora prácticamente. Vámonos a la pausa. Son 9:36, me quedo con la pregunta del oyente al profesor Segundo Gálvez. ¿Cómo se está enseñando, cómo se viene enseñando en los últimos años la historia de la guerra con Chile, la vida y obra de Bolognesi, la etapa crucial de la caída de Arica? A partir de 1990 y sobre todo intensificado a comienzo de este siglo, cambios en la currícula y refundiendo en muchas asignaturas, sobre todo en personal social, se ha desdibujado lo que antes, en mi generación por ejemplo, el curso de historia y geografía nos daba una visión más o menos de conjunto y por lo tanto nos dotaba de identidad. ¿Y por qué hablo también de los 90? Este proceso de globalización, no sé de qué manera, pero negativamente, si no tenemos una sólida identidad, ¿cómo podemos presentarnos ante el mundo? Por lo tanto, hoy día hay mucha ignorancia. ¿Cuántas horas se enseña hoy en los colegios la historia de la guerra con Chile? ¿En qué bimestre? Prácticamente es 1/3 de lo que se enseñaba en los años 60 en cuanto a historia. Y muchas veces estos puntos militares o de guerra incluso son soslayados por algunos colegios en alguna dosificación escolar. 9:38, si al coronel Gargurevich, su comandante general, le dice: usted tiene que tomar el edificio del grupo RPP y defenderlo. Y usted tome el edificio del grupo RPP y usted con 20, 30, 40, 50, 100 hombres lo tiene que defender. Y afuera pues hay 5.000, o sea, 5 o 6 veces más gente. Y usted le dice: usted ese edificio lo defiende. Pero usted sabe que se va a morir, de que usted no tiene ni las armas, ni el tiempo, ni la distancia, porque usted ha estudiado la guerra, sabe que va a morir. ¿Qué hace Gargurevich en ese momento? Cuando he conversado con oficiales de Estados Unidos, de Argentina, de otros países, me dicen, la importancia de Bolognesi es que al no rendirse, sentó un precedente. Nunca ninguna guarnición militar que lleve la bandera peruana se ha rendido en la historia. Entonces, ese es un gran legado que no podemos de ninguna manera menospreciar. Quizás no esté tan actualizada la idea de Bolognesi, pero lo que sí está actualizado es esta idea de no rendición y que nos lleva adelante. Por eso decimos, hasta quemar el último cartucho, que es más que una frase, que es más que un eslogan, es una manera de vida, es una actitud ante la vida que llevamos todos los que pertenecemos al ejército, no solamente los que llevamos un uniforme. Está el señor Segundo Gálvez, que tiene 30 años en el ejército, como historiador, escribiendo la historia. Entonces es parte del legado. Los otros ejércitos quizás dirán, bueno, vamos a tener que recuperar lo que sucedió en ese hecho de armas. Estados Unidos en la isla de Wake, Argentina en las Malvinas, se rindieron. Prefirieron rendirse antes que morir
de la manera como lo hizo Bolognesi. Entonces, ese hecho en sí es el que marca la diferencia, que nos llena de orgullo de ser un ejército jamás rendido. 9:40, 212-5353, de provincias de Tumbes a Tacna, nos pueden llamar al 0824-802. Tacna nos está escuchando. Aló, buenos días, tu opinión importa. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos. Carlos, ¿tu opinión importa? Sí, buenos días. Está muy bien, me siento honrado de que hablen con Francisco Bolognesi y la batalla de Arica, ¿no? Es un honor pertenecer a esa raza de peruanos. Pero también, ¿qué pasa con Cáceres y la batalla de Tarapacá? ¿Cuándo celebramos alguna victoria? Gracias. Correcto, no, les cuento que Oganés, cuando menos, va a ser, ya hizo la vida de Bolognesi en Gloria del Pacífico. La que viene es la vida de obra de Grau, y de ahí es una trilogía, de ahí viene Cáceres. Son 9 de la mañana con 41. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué día muere Bolognesi? El 7 de junio. Hay una persona que me está escuchando y quiero leerle a esta persona que me está escuchando la carta hecha el 22 de mayo. Estamos hablando, pues, 15 días, 16 días antes de la muerte de Francisco Bolognesi. En esa época, recuerden, no había teléfono, había telégrafo, es verdad, pero no tenía comunicación continua el telégrafo, entonces se escribían cartas, se daban a determinados personajes y esa carta llegaba a su destinatario. Esta carta le escribe en Arica el 22 de mayo de 1880. La guerra es del 79, él muere en el 80. Pero calculen ustedes que esta carta le llega a las manos, eso sí no lo sé. ¿Qué día le llega a las manos a María Josefa, a su esposa, esta carta? Habrá demorado 5 días, 6 días, 7 días, 8 días. Por lo menos unos 15 días. 22 días. Sí, 22 días aproximadamente. 22 días es decir, más o menos. Es decir, la señora no lee esta carta sino después que se entera de la muerte de su esposo. Mucho después. Mucho ¿Correcto? después, claro. Unos días después, porque la carta no llega pues de inmediato. Arica, 22 de mayo de 1880, escribe Bolognesi, adorada María Josefa. Esta será seguramente una de las últimas noticias que te llegarán de mí, porque cada día que pasa vemos que se acerca el peligro y que la amenaza de rendición o aniquilamiento por el enemigo superior a las fuerzas peruanas son latentes y determinantes. Los días y las horas pasan y las mismas con golpes de trágica campana se esparcen sobre este peñasco de la ciudadela militar, engrandecida por un puñado de patriotas que tienen su plazo contado y su decisión de pelear sin desmayos en el combate para no defraudar al Perú. O sea, él ya sabía que no se iba a rendir. ¿Qué será de ti, amada esposa, tú que me acompañaste con amor y santidad? ¿Qué será de nuestra hija y de su marido, que no me podrán ver ni sentir en el hogar común? Tenía una sola hija, Francisco Bolognesi. Dios va a decidir este drama en lo que los políticos que fugaron, se fugó el presidente del Perú, y los que asaltaron el poder tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han dictado con su incapaz conducta la sentencia que nos aplicará el enemigo. Esta parte es vital para que entiendan quién era Bolognesi. Nunca reclames nada para que no crean que mi deber tuvo precio. Besos para ti y Margarita. Margarita era su hija. Abrazos a Melvin, su hijo político. Ese fue Bolognesi. Tipo que 15 días antes de su muerte sabía que se iba a morir, sabía que no se iba a rendir. Así se despide de su esposa Bolognesi. Algo muy parecido hizo Juan Valera Sandoval cuando ingresa a morir a la Embajada de Japón, lo mismo el teniente Jiménez. 9:44, aló, buenos días, pero no importa. Buenos días, Philip. ¿Con quién tengo el gusto? Con Raúl. Raúl, su opinión importa. Bueno, aquí es muy importante, a mí me ha gustado mucho la historia del Perú y especialmente la Guerra del Pacífico, pero el problema que tenemos es de que la educación se malogró cuando se politizó y también los malos ejemplos que nos dieron nuestros ex generales. Hay uno, el general Malga, que todavía no lo encuentran, ¿no? Entonces mi padre fue prácticamente fundador del cuartel del BI-41 Mariscal Nieto. Él murió a los 100 años y fue un ejemplo de vida para mí y para toda mi familia. Y a mí me da pena ver cómo ahora la política se ha malogrado, ¿no? Y como lo dice Bolognesi, ¿no? Estamos repitiendo lo mismo y lo mismo. Y ese es el problema, tenemos que ponerle pares porque si no, no vamos a salir pues de donde estamos.
Lo que Muy pasa, amable. muy amable, lo que pasa es que en el Perú es algo realmente increíble. Pero el Perú es uno de los pocos países del mundo en donde la historia la han escrito los vencidos. Entonces, en la lucha en donde ustedes, los milicos, pusieron su sangre contra Sendero Luminoso y se murieron, o los mataron, o los mutilaron, por la barbaridad de Fujimori de huir como yo, la historia lo han escrito los vencedores. Entonces, todos los milicos son asesinos, todos los milicos son violadores de derechos humanos, todos los milicos cuando compran un tanque se la llevan, todos los que compran un avión se la... Entonces, no hay que comprar tanques, no hay que darle plata, no hay que armar al Perú, porque armar es de idiotas. Que sepan que tanto Bolognesi, ¿no es cierto?, como acaba de contar tanto el profesor Segundo Gálvez como el coronel Herbert, se preocupó por armar al Perú, por saber de la tecnología, ¿no es cierto?, de esa época. Por otro ejemplo, la metralleta Gatling, esta que ustedes tantas veces han visto en la película de Cobolladas y tal. El mismo Grau también estaba semi-retirado, por eso Grau era diputado, por eso cuando ustedes ven al presidente que habla, los 28, ahí abajo está pues, la curul de Grau. Y Grau decía, compren las granadas Pallister, que son las granadas, las municiones capaces de hundir a los blindados chilenos. Tengamos acorazados, o sea, en esa época no habían acorazados, tengamos fragatas, porque nos van... Ya lo contaban desde antes. Philip, sobre la familia Bolognesi, porque hay 2 hijos de Bolognesi, uno de ellos estuvo en la batalla de Tacna, se regresó después de la derrota, se regresó a pie, por supuesto, con su cañón a cuestas, era artillero, estuvo con otro hermano para la defensa de Lima en San Juan y Chorrillos, y luego en Miraflores. El hermano Bolognesi. 2 hijos. Hijo de Bolognesi. 2 hijos Muy de su heridos, segundo compromiso con la señora Medrano. Muy heridos en ambas batallas y entran en agonía en los momentos en que la soldadesca de Chile ingresa a nuestra capital. Es decir, 3 Bolognesis. Héroes. Vámonos a la pausa, regresamos con Aldo Merati y también en Capital, la historia de Bolognesi importa. Mis ojos y veo. Son 9 de la mañana con 51, 9 y 51. Bueno, para todos los peruanos, Francisco Bolognesi es el máximo héroe del ejército peruano. Ahí de repente yo tengo una discrepancia. Para mí el máximo héroe del ejército peruano vivo es el general José Williams. Pero, ¿tú cómo lo entiendes a Bolognesi en la historia? Ese sacrificio, ¿no? De Bolognesi casi se suicidó Aldo Merati, ¿o no? Hola, ¿cómo estás? Claro, aparte él tuvo, pues estábamos conversando acá fuera de cámaras, le faltó el apoyo de Leiva. Se supone que Arequipa venía un grupo de una tropa grande al mando del coronel Leiva. Segundo Leiva. Y Leiva, pues a la altura de Tacna, se dio la vuelta y se regresó. Entonces lo dejó solo, y ahí los famosos telegramas de Bolognesi, apure Leiva. Usaba a la gente mayor. Mi difunto padre dice que cuando él era chico, cuando tú te demorabas en hacer algo, te decían apure Leiva, era como un refrán. Después no le funcionó el esquema de las minas, ¿no? Él puso las minas en el Morro con Elmore, y se supone que era pues para impedir la subida de los chilenos. Y los chilenos, bueno, se habló mucho de que Elmore, que es capturado días antes en el río Utah, que Elmore le revela lo de las minas. Otros dicen que no, que las minas simplemente estaban muy a flor de tierra y fueron muy fáciles de desactivar. Sí, son dispositivos muy delicados que pueden, ante cualquier acción, perderse la carga. Ahora, tuvo un gran... ahora Aldo, Como militares, una cosa siempre les quería preguntar. ¿Qué pasa si Bolognesi intenta romper el sitio? No hubiera sido de repente a veces conversando, no hubiera sido más de repente romper el sitio que era muy difícil porque estaba cercado. Hacer una carga y tratar de romper el sitio. Estamos hablando de una superioridad numérica aproximada de 5-1. No, pero por eso, agarrarlos por sorpresa, bajar del Morro por sorpresa en la noche, romper el sitio y huir a Tacna, que está relativamente cerca. Lo que pasa es que sin micro no se le va a escuchar. Sin micro no se le va a escuchar. Micro, por favor. Posiblemente lo militar hubiera sido una retirada hacia el Alto Perú, hacia Bolivia, claro, ¿no? las alturas. Porque Tacna está ocupada ya. Por el Valle de mar, Zapa, ¿no es cierto? imposible. Entonces, tal vez, militarmente, hubiera podido haber una retirada hacia el altiplano. Pero, antes lo habíamos conversado, Bolognesi es un profesional a carta cabal. Ha recibido una indicación, ha recibido una orden, y el militar la cumple.
está dentro del procedimiento, incluso del siglo XIX, una capitulación. En la historia del Perú ha habido muchas, en el Real Felipe, aquí y allá. No, rendirse no, digo intentar romper el sitio. No. Usted, como militar, después de haber hecho todas las acciones militares para proteger y defender un punto encomendado, podría darse esa situación. Además, los chilenos le dicen, sale con honores, sale con su tropa y armado. Sí, la capitulación, sí, con la bandera. Pero él entiende que no hay a dónde retroceder. Puede hacerlo, pero el ejemplo que quiere legar... Otra pregunta de temas militares. ¿No estaba muy dispersa las guarniciones en el Morro? ¿No debió concentrarlas más hacia la punta para tener más poder de fuego? Estamos hablando de gran espacio. Los regimientos chilenos tenían un promedio hasta de 1.200 hombres, ¿no? El WIN primero de línea, el tercero de línea, el cuarto, el Rancagua, Chile el regimiento Bulls. Usa 4.000 tropas, ¿no? Y deja descansando 4.000, me parece, ¿no? No, hacen una aproximación la noche anterior, en la madrugada, con el ardid de que dejaban unas fogatas como si estuvieran todos en la zona portuaria. Ellos hacen un envolvimiento y atacan por el lado de la séptima brigada. 8.000 en ese momento, ¿no? 7.000. Aproximadamente 7.000. En el Morro utilizan 4, ¿no? 1.650. Lo que pasa... ¿Cuántos usan? A ver, 9 y 54. Yo lo que he leído es que usan la mitad de la tropa, la otra mitad descansa y nosotros éramos 1.650, ¿no? Así es. Ahora bien, Aldo, 9 y 55, es importante que la gente entienda lo siguiente. El ser humano tiene miedo, el valiente lo domina. ¿No es cierto? Normalmente tú sabes si eres valiente o cobarde en un instante, ¿no es cierto? Ahí sale un perro, sabes si tú defiendes a tu hijo. Viene un tipo con un puñal, sabes si tú lo matas para defender a tu esposa, ¿no es cierto? Porque eso es lo que pasa. En el caso particular de Bolognesi y sus hombres, él sabía semanas antes que lo iban a matar. La carta a su mujer, 15 días antes de su muerte, le dice, yo sé lo que me va a pasar. O sea, él ya, cuando viene el mayor... está rodeado, pues, abrumadoramente. El mayor de la Cruz lo dice, sálvate la vida. Él mismo voltea y le dice a sus hombres. Bueno, hay la deserción famosa de Agustín Belaúnde, que Vitocho siempre dice que son los Belaúnde Tacna, que no son los de Arequipa, que no le echen a él el muerto. Eso es un caso aislado, y era una persona que realmente no tenía los valores militares, sino que era más bien un político que circunstancialmente le habían dado el uniforme. Entonces eso... y después fue congresista, años después. La gente le perdonó la deserción. No le perdonó nadie, sino que el mismo gobernante del Perú de ese entonces le dio la legislatura, ¿no? Pero muy independientemente de ese caso aislado, se demuestra una aceptación unánime de la propuesta de Bolognesi por todos los jefes y oficiales que asistieron. Y la tropa, pues la tropa no hace un motín, la tropa acepta. Exactamente, acepta el combate, pues había un espíritu de liderazgo, de carisma transmitido por Bolognesi en su empeño, en sus rondas nocturnas, en la preocupación que tenía por la tropa. Que le quería hacer. Yo lo que he leído en Basadre es que el cañonero Espinosa, que creo que tiene el rango capitán, él cuenta cómo ve a Ugarte caer, muerto. Que la historia que Ugarte salta del Morro es del corresponsal de La Estrella, de un periodista. ¿Qué pasó realmente con Ugarte? Pues según Espinosa en el parte dice, yo he visto caer en estos momentos luchando heroicamente a Alfonso Ugarte. Quedan unos cuantos o sea, en las acciones finales, ¿no? Porque toda acción de armas tiene movimientos, ¿no? Sí. Fuera del campo de batalla, que es lo que denominamos estrategia. Y dentro de la táctica es lo que se realiza ya en los alrededores de la cima del Morro. Pero esa parte final ya, cuando quedan pocos defensores, en donde estaba Roque Sáenz Peña, en donde estaba Mori, en donde estaba... No, Inclán ya había fallecido antes, ¿no? Una llamadita previa, porque son 7:57. Aló, buenos días, tu opinión importa. Aló, buenos días, señor Filibaster. ¿Qué tal? Saludos al señor Hugo de Zárate. A ver, una pregunta, una consulta. Se dice, según la historia, de que hay un familiar de congresista de la UNDE que nos traicionó en esta época. No era familiar, lo acabo de mencionar, acaba de mencionar, es Agustín Belaúnde, pues son los Belaúnde de Tacna. Vitocho siempre dice que son los de Tacna, la rama de Vitocho son los Belaúnde de Arequipa. Bueno, hay todo un tema, aprovechando esta carta, siempre salta cuando le dicen. En esta carta, en la carta de Bolognesi hacia su mujer, le habla, ¿no? De los políticos que hubieron, se refiere a Prado. O sea, se refiere directamente a Prado. Lo que pasa es que los Prados son una familia muy poderosa, que han querido reescribir la historia, el hijo se reivindica, vuelven a hacer, pero
sea, el que el presidente se haya ido y haya dejado desarmado al Perú, o sea, era una cuestión absolutamente tirada de los pelos. Pero el dinero sí no se lo había robado. El dinero de la colecta de Lima no, porque llega por un giro telegráfico y compran un barco después con ese dinero. Las dudas que pone Vitocho es en los barcos que compra años atrás, el Macocápac y el Atahualpa. Ahí lo acusa de un negociado a Prado. Pero el dinero de la colecta de Lima es falso porque en esa época había giro bancario, y giro bancario había ido a Londres. Y además, nuestra figura central es Bolognesi en estos momentos, pero disculpe una opinión personal. Prado comete un error político increíble, pero dejar a sus 8 hijas, una de ellas de 8 meses aquí en Lima, no lo hace que sea una figura de traición. Sus 2 hijos están combatiendo. Grocio y Leoncio. Están armando guerrillas tras las líneas chilenas en la Tacna ya ocupada. Y por lo tanto es un hombre que comete un error político, pero como acá muy bien usted señala, no hubo sustracción de dinero, y esa no es la base de la fortuna del futuro Imperio Prado, que ese es otro problema. Correcto. Son 9 de la mañana con 59. Lo que hizo Bolognesi debe valer, debe pesar. Bolognesi no era un loco, como no era un loco Grau, que también era un tipo que estaba retirado. Tú sabes que el zar Nicolás I, cuando cae Nicolás II, cuando cae Puerto Arturo, sitiado por los japoneses en la guerra ruso-japonesa, dice faltó un Bolognesi. Claro, famosa esa frase. Acabamos de hacer mención de eso. Es muy buena. Y hay otra muy buena, dice que está el cuerpo diplomático parado frente al Kaiser y estaba de embajador Cáceres. Y dice que el Kaiser dice, ¿quién es Cáceres? Y Cáceres levanta la mano, ¿quién es el embajador Cáceres? Y el Kaiser se saca una de las medallas, la medalla más grande que tenía, y le dice, usted se merece esta medalla, Cáceres, mucho más que yo. Y se la pone. Famosa esa anécdota del Kaiser II de Alemania. ¿La sabía o no? No. Bueno, le puso la medalla a Cáceres, se la sacó, lo llamó del cuerpo, usted se la merece mucho más que yo. Y sabes que Mao Zedong basa su guerra de guerrillas contra los japoneses en Cáceres. Exactamente, sí. No, la guerra de Cáceres es inmensa. Se estudia. Cáceres influye mucho en la guerra de guerrillas del siglo XX. Por eso te digo, pues, en varias escuelas se estudia la maniobra de Cáceres. Como precursora de las operaciones estas atípicas, ¿no? Es muy importante. Ha sido ustedes muy amables. Sí. Muy amables. Su opinión recontra importa, son 10 de la mañana. 10 de la mañana. Gracias por la oportunidad. Philip, quiero darte un pequeño presente, parte del muy amable. comandante general. Es un libro editado por el Ejército y Telefónica, que habla sobre Bolognesi. Te doy esto, Aldo. Lo tengo. Muchas gracias. De todas maneras, se lo doy. Sí, me los hicieron llegar, sí. Sí. Están muy buenos. Y es muy importante para nosotros rescatar. En la actualidad, permítame unos segundos, entregarle un libro a un niño no es de tanta utilidad. Hay que utilizar las herramientas actuales. Videojuegos, los sistemas, todas las herramientas, las aplicaciones. De esa manera vamos a llegar en estos meses para que haya una permanencia, una continuidad. Yo siempre les he sugerido, ¿por qué no hacen estas filmaciones que hace, como por ejemplo el Discovery Channel o el National Geographic, que hace las recreaciones de las batallas muy bien hechas, ¿no? Está previsto, estamos actuando por diversas actividades. Network Media nos está apoyando, está Luis Enrique Can, está Juan Carlos Oganes, están todos los cineastas y relacionados. ¿Fuiste a ver Ahora el Pacífico, no? Sí, relacionados a eso. ¿no? Te digo las que hacen en Nat Geo, que es con dibujo, con flechas. Es similar lo que vamos a hacer de Bolognesi. Te explican muy detalladamente las muchas batallas gracias, sur de Estados Unidos. Muchas gracias. Hemos de irnos, dejamos con Aldo Marati aquí en Capital. Su opinión importa. Sí, por supuesto. El centro y el sur a triunfar.